Hemos estado estudiando el Catecismo Bautista, hemos seguido las preguntas y al mismo tiempo hemos estado ampliando las respuestas, de tal manera que profundizamos un poco más en la doctrina. Estamos en las preguntas que se refieren al capítulo de la Confesión de Fe, que nos habla acerca de la ley de Dios, la ley moral de Dios. Estudiamos los argumentos que prueban la existencia de Dios. Permítame repasar muy rápido esto. El argumento cosmológico, que nos dice que el universo obedece a una causa y la única causa suficiente es Dios. El argumento ontológico, que nos dice que Dios es el ser más grande del universo, que creó todas las cosas y se revela a través de su creación, el ser más grande que podemos imaginar. El argumento teleológico, que apunta al orden y la armonía del universo como un reflejo de Dios. Si Dios no existiera e interviniera en su creación, entonces este mundo, en lugar de ser un cosmos, sería un caos. Y finalmente el argumento moral, que nos habla acerca de que la capacidad moral, intelectual y espiritual que posee el hombre viene de Dios. Si somos capaces de distinguir el bien del mal, es porque alguien superior a nosotros, un legislador universal, ha establecido lo que es bueno y lo que es malo, y lo ha hecho patente a nuestras mentes y a nuestros corazones. Son los 4 argumentos naturales que intentan probar la existencia de Dios. Estamos estudiando el tercer mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 7. La palabra de Dios dice así: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. La pregunta número 59 del Catecismo dice: ¿qué se demanda en el tercer mandamiento? Y responde: el tercer mandamiento demanda el uso santo y reverente de los nombres, los títulos, los atributos, las ordenanzas, la palabra y las obras de Dios. Hablamos nosotros de los nombres, las pruebas, con el propósito de reverenciar su nombre como es debido. Y la pregunta número 60 nos dice: ¿qué se prohíbe en el tercer mandamiento? Y responde: el tercer mandamiento prohíbe toda profanación y abuso de cualquier cosa por medio de la cual Dios se da a conocer. Y estamos ahí entonces, en la pregunta 60. La prohibición de profanar y abusar de cualquier cosa por medio de la cual Dios se da a conocer. Y eso nos lleva al libro del profeta Malaquías. Malaquías capítulo 1. Vamos a ir ahí. Malaquías capítulo 1. El último libro en nuestro Antiguo Testamento. Libro del profeta Malaquías. En el contexto del libro de Malaquías, Dios está reprochando a los sacerdotes de Israel. Y permítame darle las razones por las cuales Dios está reprochando a sus sacerdotes. En primer lugar, porque ellos están menospreciando su nombre. ¿Cómo lo hacen? Están ofreciendo pan inmundo. Veamos los versículos 6 y versículo 7. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y ahí viene la respuesta, versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. El primer reproche tiene que ver con esto: ofreciendo en el altar del Señor pan inmundo. Luego, ellos deshonran el nombre de Dios, pensando que la mesa del Señor es despreciable. Seguimos ahí en el versículo 7. ¿En qué te hemos deshonrado? Están preguntando, están en un diálogo con el Señor. ¿En qué te hemos deshonrado? Y el Señor responde: en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. El segundo reproche: ellos deshonran su nombre pensando que la mesa del Señor es despreciable. Luego, en el versículo 8, se nos habla de animales
defectuosos que están siendo ofrecidos para el sacrificio. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Estaban ofreciendo animales defectuosos, ciegos, cojos, enfermos, animales que no se deberían ofrecer a sus gobernantes, se los estaban ofreciendo a Dios. En el versículo 12 se nos habla de que estaban profanando el nombre del Señor, llamando inmunda su mesa y diciendo que su alimento era despreciable. Versículo 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Y luego tenemos versículos 13 y 14, y cómo están mostrando su desprecio allí. En primer lugar, en el versículo 13, diciendo que el culto al Señor era un fastidio, se había convertido para ellos en una carga. Vea lo que dice el versículo 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. El culto al Señor se había convertido para ellos en una carga, en un fastidio. También, versículo 13 dice que traían lo hurtado, lo cojo o lo enfermo como ofrenda al Señor. Y el versículo 14 dice que venían engañando cuando traían sus ofrendas porque prometían el animal bueno y a la hora de traer la ofrenda traían el animal enfermo o el animal defectuoso. Versículo 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces vemos el reproche del Señor a los sacerdotes en Israel, las cosas que ellos estaban haciendo para profanar el nombre del Señor. Todo eso que acabamos de ver, todo eso suponía una ofensa al nombre del Señor. Todo eso suponía que ellos estaban rompiendo el tercer mandamiento que dice que no debemos usar el nombre de Dios en vano. Ellos estaban deshonrando el nombre del Señor y el Señor les dice que las naciones en todo lugar están ofreciendo incienso y ofrenda limpia. Versículo 11. Porque desde donde sale el sol hasta donde se pone, o sea, del este al oeste, les dice el Señor, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mí, a mi nombre, incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. El pueblo de Dios deshonrando a Dios y otros que no pertenecían al pueblo, honrando a Dios en muchas partes y en muchos lugares, lo cual llama también mi atención de que habían verdaderos adoradores en otros lugares también, por lo que dice el texto allí. Quiero llamar su atención a esto también, al nombre que Dios está empleando para dirigirse a ellos, al nombre propio que Dios está utilizando. Acabamos de estudiar los nombres de Dios y preste atención al nombre que Dios está empleando allí. Entre el versículo 6 y el versículo 14, en 7 ocasiones Él usa este nombre, Yahweh Sabaoth o Jehová de los ejércitos. En 7 ocasiones, versículos 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, así dice Yahweh Sabaoth, así dice Jehová de los ejércitos. El Salmo 24, en el versículo 8, declara, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y el versículo 10 dice, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Yahweh Sabaoth, Dios revestido con todo su poder, el capitán de los ejércitos celestiales, está listo para juzgar a sus sacerdotes. Y la razón por la cual los va a juzgar es porque ellos están profanando su nombre. Observe también esa asociación de los nombres de Dios y el trato que está teniendo con ellos y el nombre que él emplea. Él no dijo Yahweh Ra, el Señor tu pastor, no les dijo, ¿verdad? No les dijo Yahweh Nisi, el Señor tu bandera, no les dijo eso. Él les dice el Señor de los ejércitos. Vengo con toda mi armadura puesta, vengo para juzgarlos, vengo para aplastarlos con mi ira por lo que están haciendo. Ahora, esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué era tan grave
el pecado de los sacerdotes. ¿Y qué significaban las acciones de ellos en el contexto del culto al Señor? Para poder entender lo que está pasando allí, necesitamos repasar el culto y necesitamos también repasar el sistema de ofrendas judío, para que nosotros podamos entender lo que está pasando allí y por qué razón su pecado era tan grave en el contexto de ese culto. Dios cumplió todo lo que prometió cuando hizo un pacto con Abraham. Si nosotros nos remontamos a Génesis capítulo 12, donde empieza hablando la Biblia de Abraham, que fue prácticamente el patriarca fundador del pueblo de Israel, Dios le hizo a él promesas y cumplió todas esas promesas para con él. Aquí, cuando estamos hablando en el contexto de Malaquías, habían pasado muchísimos años ya. De hecho, es el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Habían pasado muchos años desde Abraham hasta Malaquías. Después de 400 años, Dios había sacado a Israel de Egipto, lo sacó de casa de servidumbre, a los hijos de Abraham, los hijos de Isaac y los hijos de Jacob. Les dio estatutos y ordenanzas, estableció un sacerdocio y también les dio el diseño del tabernáculo donde él podría habitar allí entre ellos. Surge esta pregunta: ¿cómo podría Dios habitar en medio de su pueblo? ¿Y cómo ellos podrían acercarse a Él, siendo Él un Dios tan santo? Y recuerden que cuando hablamos de santidad de Dios, no solamente estamos hablando de un aspecto moral, sino de distinción. Él es distinto a nosotros, está completamente separado de nosotros. ¿Y cómo ese Dios tan santo podría vivir en medio de ellos? ¿Cómo ese Dios que había estremecido el monte con fuego, humo y truenos? ¿Cómo ese Dios que había amenazado la vida de cualquiera que tocara la tierra, aquella tierra en la cual él había llegado, podía vivir en medio de su pueblo? Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 19, para recordar eso, ese pasaje. Éxodo 19, versículos 16 al 25. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que se haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. ¿Cómo este Dios, al cual ellos ni siquiera podían acercarse en ese momento, iba a vivir ahora en medio de ellos? ¿Y cómo es que un pueblo impío, como el pueblo de Israel, podía llegar a ser lo suficientemente santo para adorar a este Dios como era debido? Y es en ese contexto en que encaja el sistema de ofrendas y sacrificios ordenado por Dios al pueblo. ¿Dónde está descrito ese sistema de ofrendas y sacrificios? Pues ese sistema de ofrendas y sacrificios está descrito en los primeros 7 capítulos del libro de Levítico. Y lo que vamos a hacer a continuación, para poder entender lo que está diciendo Malaquías y por qué es tan grave el pecado de los sacerdotes y por qué el Señor está vestido con toda su armadura, listo para la guerra, para poder entenderlo, vamos a estudiar esos capítulos de Levítico, para averiguar por qué el pecado de los sacerdotes en los días de Malaquías era tan grave. Veremos entonces en el estudio de ese capítulo, o esos capítulos, los tipos de ofrenda, los tipos de sacrificio, el papel que jugaban los oferentes, el papel que jugaban los sacerdotes en cada una de las ofrendas, para poder tener entonces una mejor comprensión de este asunto. Cuando yo leía el texto de Malaquías,
Inicialmente yo pensaba predicar sobre la base de Malaquías 1, pero yo pensé luego que no puedo dar por sentado que ustedes entienden el sistema sacrificial, que ustedes entienden el sistema de ofrendas, que ustedes entienden el tema del tabernáculo, y entonces se perderían completamente el sentido y el significado de estas cosas si no tienen entendimiento de esto. Además de estudiar estos capítulos y lo que tiene que ver con las ofrendas, los sacerdotes, etc., vamos a extraer algunas lecciones valiosas para nuestras vidas, para que podamos aprender a honrar el nombre de Dios, sacando lecciones de lo que vamos a ir estudiando allí en esos pasajes. Y aprenderemos también cómo nuestro Dios Santo hace posible que una persona pecaminosa se acerque a Él. ¿Cómo podemos traspasar ese lindero? Lo que leímos ahí ahora respecto al monte, que decían no deben acercarse, no deben tocarlo, porque si lo hacen, entonces voy a causar estragos en medio de ustedes. Pero luego Él va a vivir en medio de ellos. Luego Él va a invitarlos a venir a Él. ¿Y cómo van a acercarse? La gente que estaba ahí escuchaba los truenos, escuchaban la voz, estaban temblando. Fue una experiencia traumática para ellos. El día que Dios le habló a ellos directamente y escucharon la voz del Señor, luego ellos le rogaron a Moisés que le dijera al Señor que no volviera más a hablar con ellos de manera directa, que por favor hablara a través de Moisés con ellos, que no hablara directamente con ellos por el temor que había infundido en sus corazones. Pensemos un momento en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, el capítulo 10. Porque el libro de Hebreos, en el capítulo 10, nos dice, en el contexto de ese capítulo, que la ley era una sombra de las cosas venideras. Y ella nos dirige a Cristo. Ella nos dirige hacia su venida como sacrificio perfecto por el pecado para todos los tiempos. Cuando vemos entonces esto, llamamos a esto una sombra. La ley es una sombra. El tabernáculo es una sombra. Los sacrificios y las ofrendas son una sombra. Y tenemos que descubrir qué es lo que esta sombra, o quién es el que está proyectando esa sombra, porque esa sombra tiene una fuente. Y queremos descubrir cuál es la fuente que está proyectando esa sombra. Y mientras vamos estudiando estas sombras, entonces debemos buscar la fuente, debemos buscar la verdad, el principio y el precepto al cual está proyectando. Cuando estamos estudiando estas cosas en el Antiguo Testamento, tenemos que ver cuál es la fuente de esa sombra que está ahí, que vamos a estar considerando. Les dije que en el libro de Levítico, los primeros capítulos, encontramos descrito el sistema de ofrendas y sacrificios en Israel. Este libro, el libro de Levítico, tiene lugar 1 año y 1 día después de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Recuerden que ellos salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y atravesaron el desierto de Cádiz. Y el libro de Levítico ocurre en ese momento histórico, en ese momento puntual, 1 año y 1 día después de la salida de Egipto. Y el libro de Levítico cubre un periodo de tiempo de 1 mes. Ese es el periodo de tiempo que el libro cubre. 1 mes. Vamos a ver unos textos. Éxodo capítulo 40. Lo animo a que tome notas de todo lo que estoy diciendo, porque no se va a acordar de todo y lo necesita para tener una buena base. Éxodo 40, versículo 17. Así, el día primero del primer mes, en el 2º año, el tabernáculo fue erigido. Versículo 32 al 38. Cuando entraba en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Es decir, la presencia de Dios se manifestó allí. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová, la presencia de Dios, lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel,
en todas sus jornadas. Hay un evento, una situación que está ocurriendo ahí, que es cómo se veía o cómo se percibía la presencia de Dios en medio del pueblo. Había algo objetivo. Durante el día había una nube cubriendo el tabernáculo, sobre el tabernáculo. Y durante la noche la nube era sustituida con una columna de fuego. Era algo visible, objetivo, ellos podían ver. No tenían que imaginarlo, ellos podían ver. Luego tenemos en el libro de Levítico, capítulo 1, versos 1 y 2. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y en el libro de Números, capítulo 1, versículos 1 al 3. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Les decía que el libro de Levítico tiene lugar un año y un día después de la salida de Egipto y cubre un periodo de tiempo de un mes. Y entonces nos ubicamos ahora en Levítico capítulo 1, capítulo 1. Y vamos a encontrar las ofrendas que son descritas allí en este capítulo, o la ofrenda que es descrita en este capítulo. Este capítulo describe la ofrenda llamada holocausto. Así se le llama a esta ofrenda. Vea lo que dice el versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto. Versículo 10. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto, lo ofrecerá. Y continúa describiendo la ofrenda. ¿En qué consiste esta ofrenda, la ofrenda del holocausto? Consiste en sacrificar una víctima que luego se quema por completo sobre el altar. En eso consiste esta ofrenda. Por eso también se le llama ofrenda quemada de lo fragante al Señor. Porque es una víctima que es sacrificada y luego es quemada completa, entera, en el altar. Para tener nosotros una mejor comprensión del culto, las ofrendas y el sistema de sacrificios, necesitamos entender el diseño del tabernáculo y su mobiliario. Les compartí en el WhatsApp de la iglesia una imagen del tabernáculo. Y si lo tienen a la mano pueden verlo ahora mismo. Porque mientras vamos estudiando esto, usted tiene que tener claro el diseño del tabernáculo y dónde estaba su mobiliario. Y de esa manera usted va a entender mucho mejor cómo funcionaban estas ofrendas. Mientras estudiamos las ofrendas, necesitamos visualizar lo que está sucediendo entre el sacerdote, el que ofrece y el animal del sacrificio, porque esos son los actores aquí. El sacerdote, el oferente y la ofrenda o animal de sacrificio. No debemos perder de vista que estas ofrendas fueron reales, hechas exactamente de la misma manera por personas reales por más de 1000 años. Eso que vamos a estudiar ahí. 1000 años, un milenio, practicando todo ese sistema de ofrendas y sacrificios. Personas reales, hombres, cabezas de familia, mujeres, niños, todos participando allí. Por lo que necesitamos conocer qué se hacía y dónde se hacían estas cosas. ¿Por qué? Porque esto es la historia de la redención. Y presta atención a esa imagen del diseño del tabernáculo. Porque aquí, mis hermanos, es donde servían los sacerdotes, en este lugar. Eventualmente el tabernáculo dio paso a un templo. Cuando ya Israel dejó de ser un pueblo nómada, el tabernáculo era para un pueblo nómada, un pueblo que estaba movilizándose a la tierra prometida. Cuando llegaron a establecerse, entonces se construyó un templo. El primer templo que se construyó fue construido por Salomón. Una vez que ya estaban establecidos, que fue la edad de oro del pueblo de Israel. David quiso construir un templo, Dios no se lo permitió, porque había derramado mucha sangre. Pero le prometió que Salomón, su hijo, iba a construir ese templo para el Señor. El templo responde al mismo diseño del tabernáculo.
pero ya no es algo como nómada, sino algo completamente establecido. Entonces, en este lugar servían los sacerdotes. En este lugar el pueblo presentaba sus ofrendas. En este lugar se hacían los sacrificios. Y aquí es donde la presencia de Dios se manifestaba. En este lugar específicamente. Y preste atención, este lugar tiene básicamente una puerta de entrada, ahí número 15. Una puerta de entrada. Inmediatamente al frente de esa puerta de entrada, ¿qué es lo que hay? ¿Puede verlo? Hay un altar. El altar de bronce. El lugar donde se quemaban los sacrificios. Ese altar era como una parrilla gigantesca. Allí era donde se quemaban los sacrificios. ¿Qué hay detrás de ese altar? Hay una fuente. Esa fuente también era de bronce. ¿Y esa fuente se utilizaba para qué? Para lavarse. Hay mucha sangre que lavarse en ese lugar. Mucha sangre que lavarse. Porque hay muchos animales siendo sacrificados, mucha sangre siendo derramada. Aparte de que los que están ofreciendo los sacrificios y los sacerdotes que están ministrando tienen que lavarse para pulirse, para limpiarse y poder hacerlo de una manera limpia delante del Señor. Luego, en el número 8, ¿qué es lo que encontramos? Hay esta parte donde usted ve que hay como una persona, como una vaca, ¿verdad? Parece un becerro. Luego está el altar de bronce, luego está la fuente. Esa parte se conoce como el atrio o patio. Esa parte externa. Y luego está la parte interna que se llama tienda de reunión o tabernáculo, la parte interna. Esa parte interna que ven que es como una tienda dentro del atrio, dentro del patio, está cerrada. Ahí el número 8 nos habla de una cortina o un velo. Ese lugar, al traspasarlo, nos lleva a un lugar que se llama el lugar santo. En ese lugar solamente entran los sacerdotes. Ahí no entra la gente del pueblo. La gente del pueblo puede entrar hasta el altar de bronce para hacer el sacrificio. Pero ellos no pueden traspasar al lugar santo. Y en el lugar santo tenemos también unos muebles. ¿Qué tenemos ahí en el lugar santo? Hay un número 7. Dice la mesa de la proposición. Es una mesa de oro en la que se ponen panes sin levadura. Ahora leímos en Malaquías que el Señor, ellos dicen, pan inmundo. ¿De qué pan está hablando? Del pan que se ponía en esa mesa, precisamente. Ese pan se ponía sobre la mesa, se ponían 12 panes en total, y representaba la provisión de Dios para su pueblo. Y cada pan era uno por cada tribu de Israel. Si nosotros vemos otra vez el tema de las sombras, que estamos viendo una sombra, hay una fuente que proyecta. Inmediatamente nuestra mente tendría que ir, por ejemplo, al Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. ¿Se acuerdan de esa expresión? Y habla de comer ese pan y ser salvado, ser nutrido por Dios. Ese pan representa a nuestro Señor Jesucristo, ahí precisamente. Y tenemos ese pan que tenía un tiempo de duración, me parece que eran 7 días, y era cambiado, repuesto por otro pan nuevo, fresco, que se cocinaba. Una característica fundamental de ese pan es que no era hecho con levadura. Era un pan sin levadura. Porque la levadura tipifica el pecado. Y entonces no podía tener levadura el pan. Era un pan sin levadura como el que empleamos, por ejemplo, cuando tomamos la cena del Señor. Y de ese pan participaban los sacerdotes, en el sentido de que ese pan, cuando se cambiaba, los sacerdotes consumían el pan de cambio. Ellos tenían ese derecho de comer ese pan en un lugar aparte, en un lugar sagrado. Luego, además de esa mesa donde se ponían estos panes, al frente tenemos otro mueble, con un número que parece 5. El candelabro o menorá. El candelabro de 7 brazos. ¿Para qué servía ese candelabro? Para iluminar el lugar santo. Para iluminar el camino al lugar
santísimo. Una característica de este candelabro es que siempre debía estar encendido, día y noche, y los sacerdotes se ocupaban de mantenerlo siempre encendido. Era cargado con aceite, se le ponían mechas y se encendía. Y durante el día y durante la semana estaban asegurándose de que hubiera suficiente aceite en la lámpara, de que la mecha no se consumiera, si había que cambiarla, se cambiaba, etc. Otra vez, eso es una sombra cuya fuente está en el Nuevo Testamento. Inmediatamente pensamos en las palabras de Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo es esa luz que alumbraba el lugar santo y el camino hacia el lugar santísimo. Luego tenemos otro mueble allí, con un número 4. El altar del incienso. Otro altar de oro que tenía como propósito quemar incienso 2 veces al día. En la mañana y por la tarde, que era el momento de la oración en Israel. Y ese incienso representa eso, precisamente. El incienso sube delante de la presencia del Señor. Piensa en ese lugar era completamente sellado. Cuando se armaba y se cerraba, era completamente sellado. De modo que cuando usted encendía ese altar o quemaba incienso en ese altar, ¿qué pasaba con la nube de incienso? Se esparcía por todo el lugar, llenaba todo el lugar, incluso llegaba hasta el lugar santísimo. La Biblia habla de que las oraciones de los santos es como ese incienso que se presenta delante del Señor. Y tenemos ese altar allí donde se quemaba este incienso en la presencia de Dios, símbolo de la oración. Se quemaba el incienso a la hora, como les decía, en la mañana, en la tarde, en el momento en que era el tiempo de la oración en el pueblo. Y luego tenemos en el número 3, porque ese lugar se tiende a estar separado, el velo. El velo que se rasgó el día que nuestro Señor Jesucristo muere. ¿Se acuerdan de eso? Ese velo era un velo hermoso. ¿Se acuerdan de Aholiab y Bezaleel? Ellos habían participado en construir todas estas cosas, todos estos muebles, todas estas cortinas, todo lo que se hizo en el tabernáculo. Era un velo bordado de materiales muy preciosos, con hilos de oro, se habían bordado querubines. Era una obra primorosa, dice la Biblia. Pero ese velo también es una sombra, cuya fuente encontramos otra vez en la persona de Jesucristo. Porque el autor de Hebreos dice que nosotros pasamos a través del velo rasgado, que es el cuerpo de nuestro Señor. El velo representa también a Jesucristo. Y detrás de ese velo, piensen en el espacio primero que llamamos lugar santo, donde entraban los sacerdotes que cambiaban y ponían el pan, los que mantenían encendidas las lámparas, los que quemaban el incienso. Ahí entraban varios sacerdotes a ese lugar. Pero luego tenemos el lugar detrás de esa cortina, que se llama lugar santísimo. Y este lugar era un lugar completamente vedado, restringido. A este lugar solamente se podía ingresar una vez al año. Y la única persona que podía ingresar a ese lugar era el sumo sacerdote en turno. En este caso, en el contexto de Levítico, el sumo sacerdote en turno era Aarón. Y quien podía entrar a ese lugar era él. ¿Qué había en ese lugar? Y ahí tenemos el arca del pacto, el arca de la alianza. Un mueble, una especie de caja de madera revestida de oro, donde se habían guardado evidencias de la provisión de Dios para su pueblo, evidencias del maná, una ánfora con maná ahí guardada. Algo característico del maná es que no se podía guardar porque se llenaba de gusanos, pero ese maná en particular que estaba guardado en el arca no, fue preservado, maná fresco siempre ahí. También estaba la vara de Aarón que había florecido, y también estaban las tablas de piedra, las tablas de la ley, guardadas dentro de ese mueble. La caja tenía una tapa. Esa tapa se le conoce como propiciatorio. Y en esa tapa habían esculpidos 2 querubines mirándose frente a frente, recordando que la presencia de Dios estaba allí y que la presencia de Dios estaba siendo custodiada por estos ángeles poderosos. Cualquiera que entrara a este lugar, sin ser sumo sacerdote, en el tiempo que no correspondía, iba a morir inmediatamente. Incluso el sacerdote oficiando en este lugar podría morir si entraba de forma indigna, si no se preparaba bien. Cuando él entraba a ese lugar, porque él iba a hacer expiación por el pueblo, por la sangre de los sacrificios,
él entraba a ese lugar, antes tenía que hacer ofrendas por sí mismo, por su propio pecado. Y él tenía que presentar su propia ofrenda, sacrificar por él, sacrificar por su familia. Y una vez que él había hecho eso, él podía luego sacrificar por el pueblo. Y ir y presentar la sangre. La sangre se recogía en un tazón. Él entraba hasta el lugar santísimo y derramaba la sangre sobre la tapa del propiciatorio. Y entonces, en medio de los dos querubines que estaban mirándose frente a frente, la visión beatífica, el rostro de Dios resplandecía allí, en ese lugar. Y la presencia de Dios lo llenaba todo. Algo curioso en relación con las ropas sacerdotales, que no es algo de lo que vamos a hablar en este estudio, pero los vestidos sacerdotales, además de ser muy primorosos, muy hermosos, muy bien elaborados, tenían campanitas. ¿Para qué? Para que cuando el sacerdote entraba a ministrar, el sumo sacerdote entraba a ministrar en el lugar santísimo, como nadie podía estar allí con él, y él estaba solo, los que estaban fuera pudieran escucharlo, mientras él estaba haciendo las diferentes ofrendas o presentando las diferentes cosas, y darse cuenta de que estaba ahí vivo todavía. Entraba atado con una cuerda a su cintura, porque si caía muerto por su pecado, tenía que sacarlo arrastrado. Nadie podía entrar a ese lugar. Vean el celo y todo lo que eso representaba. Mientras vamos estudiando eso, y no olvide el pasaje de Malaquías, los sacerdotes que están profanando el nombre de Dios, llamando inmundo su pan, hastiados del culto ya. Estamos cansados de esto. Ya no queremos hacer. Piensen en eso y todo lo que estamos hablando ahora, los inicios, los orígenes de estas cosas. Y mientras vamos estudiando lo de las ofrendas y los sacrificios, recuerden esto. Volvamos a la imagen al principio, a la entrada. Porque principalmente nosotros nos vamos a quedar muy cerca del altar de bronce, allí donde se quemaban las ofrendas. Porque vamos a ver, como les dije, dónde servían los sacerdotes, dónde se presentaban las ofrendas, dónde se hacían los sacrificios y dónde también se manifestaba la presencia de Dios. Nosotros no ofrecemos sacrificios hoy, pero Dios ha querido preservar esta información para nosotros. Para nosotros este es un tipo de religión arcaica. ¿Se imaginan ustedes haber llegado esta mañana todos cargando un animal desde la casa? Ahí vendría Natanael con un cordero atado al culto, con una paloma. Allá un hermano que tuviera más recursos, con un becerro. Para nosotros es un tipo de religión, suena como un tipo de religión primitiva, arcaica. Ya nosotros no presentamos sacrificios de esta manera. Pero Dios quiso preservar esta información para nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere que aprendamos y entendamos sus preceptos, lo que hay detrás de la manera en que una persona puede acercarse a Él. Y lo dejó ahí como un testimonio para nosotros. Y entonces ahora sí, vamos a ir a ver la primera ofrenda, el primer tipo de ofrenda, cuyo nombre es holocausto. Levítico capítulo 1. Vamos a estar ahí. En primer lugar, ¿qué tipo de sacrificio es válido? Eso es lo primero. Y fundamentalmente tenemos tres tipos de sacrificio válido. En primer lugar, el sacrificio de un vacuno, el sacrificio de una oveja o una cabra y el sacrificio de una tórtola o palomino, de un ave. Vea lo que dice el versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno. Versículo 10. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras. Versículo 14. Si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves. Tres tipos de ofrenda válida, sacrificio válido en el holocausto. O vacuno, oveja cabra, tórtola o palomín. Eso era lo que Dios, el Señor, permitía. Luego vemos las actividades del que ofrece el primer tipo de ofrenda. Quiero que preste atención a esto, para que usted vea cómo se involucra el oferente, o cómo participa el oferente, cuáles son sus actividades. En primer lugar, se nos dice en el versículo 3,
que ofrece el becerro a la puerta del tabernáculo. Otra vez, ahí, donde está bien representado. Ofrece el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Antes de ser aceptado, tiene que pasar por una inspección del sacerdote. ¿Qué es lo que el sacerdote va a inspeccionar? Que no tenga defectos. Otra vez, Malaquías 1, ¿qué estaba pasando con los animales que traían? Ciegos, cojos, enfermos. Entonces ahí está el primer lugar de inspección. El sacerdote tiene que revisarlo. Si el animal viene así, inmediatamente dice, eso no puede entrar aquí. El animal viene a la puerta, el oferente trae a su animal a la puerta, en este caso es un becerro, y primero tiene que ser inspeccionado. Una vez que pasa la prueba, una vez que el sacerdote le da el visto bueno, la aprobación, versículo 4, entonces el oferente tiene que poner su mano sobre la cabeza del animal, para que el animal sea aceptado como ofrenda de expiación. Es como si estuviera haciendo una transferencia. Si este es el animal, entonces yo pongo mi mano sobre la cabeza del animal. Estoy transfiriéndole mi pecado, mi culpa. Estoy transfiriéndole al animal mi maldad, simbólicamente hablando, no es algo que sucede realmente. Estoy transfiriéndole la culpa al animal porque él va a morir en mi lugar. Él va a morir para cubrir mi pecado. Porque si él no estuviera allí para morir, yo soy el que debiera morir. Y entonces traigo el animal ahí, pongo mis manos sobre su cabeza y entonces estoy transfiriendo de alguna manera mi culpa. Luego, el oferente, muy importante eso también. El oferente debe degollar el animal en presencia del Señor. Es responsabilidad del que trae la ofrenda. El sacerdote no va a venir a cortarle la garganta al animal, sino que el que trae la ofrenda tiene que degollar el animal. Generalmente los padres de familia son los que llegan ahí en nombre de su esposa, en nombre de sus hijos, y tiene que tomar el cuchillo y cortarle la garganta al animal. Eso es lo que dice el versículo 5. Dice, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Según el versículo 6, no solamente lo degolla. Miren, en esta época en que vivimos, en que nos da asco, bueno, a mí no, pero a algunos, les da asco despiezar una gallina, por ejemplo, un pollo, o ver sangre. Esta época donde se adoran tanto los animales. Ya, esto es un problema para muchas personas. Imagínense otra vez si tuviéramos que haber venido a este culto para degollar. Más de uno no tendría el valor de hacerlo. Pero luego, versículo 6, no solamente degüella, sino que también desuella. ¿Qué es desollar? Arrancarle la piel. Entonces, no solamente le corta la garganta, sino que tiene que arrancarle la piel. Y luego dividirlo en partes, cortarlo en piezas. El pueblo de Israel era un pueblo de carniceros. Aprendieron a degollar, desollar y despiezar un animal, cosa que la mayoría de nosotros que estamos aquí, si acaso, partimos el pan así para comer en la mañana. Y luego, versículo 9, una vez que hicieron esto, debían lavar con agua los intestinos, donde está el estiércol, la suciedad del animal. Debían lavar los intestinos y lavar las piernas, donde posiblemente el animal venía sucio, aparte de excremento, sucio con barro, con suciedad de haber venido andando hasta el tabernáculo. Vea todas las actividades del que ofrece. Degollar, desollar, lavar. Eso era tarea de ellos, de los que ofrecían traían la ofrenda. Y luego vienen las actividades del sacerdote. Ahora el sacerdote debía implicarse en el sacrificio. ¿Haciendo qué? Versículo 5. Debía ofrecer la sangre en primer lugar. Bueno, dar por sentado que obviamente iba a prender el fuego también. Debía ofrecer la sangre y rociar la sangre sobre el altar del sacrificio. Por lo tanto, la sangre se colectaba. Una vez que se cortaba la garganta del animal, había que colectar la sangre. No sé si han tenido esa oportunidad de ver eso. Estábamos en Talamanca, visitando una iglesia allá, una iglesia presbiteriana. Y fuimos a visitar a una señora ahí, una señora mayor indígena.
Y uno de sus hijos tenía una vaca amarrada a un árbol. ¿Y esa vaca? Es que la vamos a sacrificar. Sí. Y estábamos todos curiosos ahí en lo que iba a hacer. Y él sacó un puñal, bien afilado, largo. Y se acercó a la vaca y le pegó un chuzazo en la yugular. Y empezó como un tubo, así, la sangre. Y esa sangre se regó allí. No recuerdo si él recolectó algo, porque hay gente que consume la sangre. Colectó un poco. Hay gente que cuando está saliendo la sangre la bebe. No es seguro eso, es peligroso. Pero esa sangre se colectaba. Porque luego esa sangre el sacerdote la iba a tomar y la iba a ofrecer en el sacrificio. La iba a rociar sobre el altar de sacrificio. Traten de hacer un ejercicio de imaginación de cómo era ese lugar. ¿Alguna vez has estado en un matadero? Hubo un matadero aquí, ¿no? En San Juan de Dios, por muchos años. No sé si alguno pudo ir a ver ese lugar. ¿Cómo olía ese lugar? Posiblemente el olor no era muy agradable. Piensen en el olor a muerte allí, en ese lugar. Toma la sangre, la pone en el altar. Versículo 7, enciende el fuego sobre el altar poniendo leña sobre el fuego. Imagínense la cantidad de leña que se necesitaba también, porque era un pueblo de 3 millones de personas. Y se hacían sacrificios todo el día, todos los días. Ponía leña, encendía el fuego. También el sacerdote, versículo 8, le correspondía acomodar las piezas del sacrificio, la cabeza y la grasa de los intestinos. Todo sobre la leña encendida. Y hay que decir, para los que nos gusta parrillar, que el propósito de la grasa es favorecer la combustión. Porque la grasa va a favorecer el fuego. Porque todo el animal puesto allí debía consumirse completo. Estamos hablando, ya le habían quitado la piel, pero estamos hablando de músculo, estamos hablando de hueso, tendones, todo eso tenía que consumirse completamente. Imagínense el fuego también como estaba de vivo. Versículo 9, el sacerdote hacía arder todo esto en el altar. Esa era la actividad del sacerdote. ¿Cómo se implicaba él? Pero luego aparecía ahí un hermanito judío que venía y trae una cabra, trae una oveja, es diferente. Hay instrucciones para ellos también. Versículo 11. También le corresponde degollar al animal en un lugar específico. Se dice que en el costado norte del altar, en presencia del Señor. Allí debía degollarlo. También, por supuesto, pasaba por la inspección del sacerdote. El animal tenía que ser aprobado. Una vez aprobado, entraba para sacrificarlo. Debía dividirlo o cortarlo en trozos, con su cabeza y con la grasa y el sebo de los intestinos. También debía lavar las entrañas o vísceras y las piernas del sacrificio con agua. Versículo 13. Luego vienen las actividades del sacerdote. ¿Cómo se implicaba el sacerdote? Versículo 11, otra vez, toma la sangre para rociarla sobre el altar y por todas partes. Tiene que echarla sobre y por todas partes. Versículo 12, tiene que acomodar los pedazos sobre la leña que está encendida. Y versículo 13, tiene que ofrecerlo todo y hacerlo arder sobre el altar. Pero luego aparece un hermano judío que no trae un becerro, no trae una oveja, no trae una cabra, sino que trae una tórtola o un palomino. Y el versículo 14 lo que nos dice nada más es que éste presenta su ofrenda de tórtolas o palomino. Ahora ustedes se dan cuenta que hay diferentes tipos de ofrenda allí. Y pensemos en esta última, la ofrenda de tórtolas o palomino. ¿Quién presentaba una tórtola o un palomino? El que tenía menos pecados, muy pecados chiquiticos. Yo traigo un pajarito para que lo matemos ahí. El de bajos recursos. El pobre. El pobre traía una tórtola o un palomino. Vean lo que dice un momento Lucas capítulo 2, versos 21 al 24. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme
a lo que se dice en la ley del Señor: un par de tórtolas o 2 palominos. Nuestro Señor, no sus padres, presentaron un par de tórtolas. Y vea lo que dice ahora Levítico 12, versículos 6 al 8. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella, y será limpio. Los padres de Jesús presentaron, en este caso, esta ofrenda de purificación, que no era holocausto, sino una ofrenda de purificación. Tórtolas o palominos, porque eran pobres. Y esto nos recuerda lo que el apóstol Pablo dice ya en 2 Corintios 8:9, hablando de nuestro Señor. Dice que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Y entonces ahí vemos el dueño de todos los animales del campo, de todos los collados, como lo estudiamos, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros mediante esa pobreza. ¿Cuáles eran las actividades del sacerdote al ofrecer una tórtola o palomino? Bueno, versículo 15, estamos en Levítico 1. Él ofrece el ave sobre el altar, le quita la cabeza, es decir, le retuerce el pescuezo, y luego la hace arder en el altar. Exprime su sangre, la sangre del ave, en la pared del altar. Versículo 16, también le quita el buche y las plumas, y lo echa junto al altar, al lado oriental, al este, en el lugar de las cenizas. Eso no se quemaba, sino que se desechaba allí. Versículo 17, la desgarraba por las alas sin dividirla. O sea, le quebraba el esternón, pero no la dividía. Y luego la quemaba en el altar sobre la leña encendida. Es más familiar para nosotros este tipo de sacrificio porque estamos más habituados al sacrificio de gallinas, a comer pollos y cosas así, y entendemos mejor eso, ¿verdad? En el caso de los otros no estamos tan habituados. Y entonces ya vimos la ofrenda, ya vimos los tipos de sacrificio, el papel de los ofrendantes, el papel de los sacerdotes. ¿Qué lecciones de la ofrenda que se llama holocausto? ¿Qué lecciones podemos extraer de esto? Y no perdemos de vista Malaquías 1, lo que está pasando allá, el menosprecio de todas estas cosas. En primer lugar, déjeme darle esta lección. Así como el que ofrece el sacrificio degollaba, desollaba y descuartizaba a la víctima, después de haber puesto su mano sobre ella, cada uno de nosotros es culpable de la muerte de Cristo con toda esa semejanza de sufrimiento, maltrato y mutilación. De la misma manera, en Isaías capítulo 53 se hace una descripción de los sufrimientos de Cristo. Y nosotros somos responsables, somos culpables de esa muerte, de ese sufrimiento, ese maltrato y esa mutilación. Pensemos en la víctima inocente moría. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacer expiación, con el propósito de cubrir el pecado por aquel que estaba ofreciendo. Y ahora pensamos en Jesucristo, porque Él se ofreció a sí mismo con el mismo propósito, para hacer expiación, para cubrir nuestros pecados. Siendo Él inocente, tomó nuestro lugar de la misma manera. Pusimos nuestras manos sobre Él y Él fue y murió en nuestro lugar. Es lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Segunda lección. El que ofrece lavaba las tripas y las patas del animal, lavaba del estiércol, del excremento, antes de que fueran puestas en el altar del sacrificio. Asimismo, cada uno de nosotros se limpia o se purifica de la inmundicia del pecado,
a fin de presentar, como dice Romanos 12:1, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Así como el estiércol, el excremento era lavado del animal para luego ser sacrificado. Nosotros nos lavamos a nosotros mismos, nos limpiamos, nos purificamos a nosotros mismos, como dice Juan, porque sabemos que Él es puro. De la misma manera. Tercera lección. Así como el sacerdote ofrece la sangre del sacrificio y la rocía alrededor del altar para purificar al que ofrece. Ese es el papel y la tarea del sacerdote. Nosotros como ministros de Cristo, como real sacerdocio de Cristo, ofrecemos la sangre de Jesucristo a los pecadores para que ellos puedan ser salvos. De la misma manera. Cuarta lección. Así como el sacerdote enciende el fuego y lo atiza, nosotros, como ministros de Cristo, avivamos nuestro celo por el Señor. Aviva, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, el fuego del don que hay en ti. Atiza el fuego. Si eres un sacerdote de Dios, por causa de Cristo, atiza el fuego. Aviva tu corazón. Aviva tu relación con Él. Aviva tu servicio. Número 5. Quinta lección. Así como el sacrificio es consumido por completo en el fuego del altar, nuestro pecado debe ser consumido enteramente en las llamas del fuego purificador de Dios sin conservar nada de él. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dios se agrada del olor de estos sacrificios cuando nos purificamos, cuando nos limpiamos. Dios se agrada de estos sacrificios. Quiero mostrarle otra cosa más aquí. Las evidencias del principio regulador en el culto, allí, como lo estamos viendo. Nosotros hablamos del principio regulador, donde decimos que buscamos adorar a Dios, acercarnos a Él, en los términos en que Él mismo se ha revelado y como Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y veamos las evidencias del principio regulador. En Levítico 1:2 vemos que Dios determina el tipo de ofrenda y qué tipo de animal se debía sacrificar. Dios dice cuál es el animal. No podían traer un asno, por ejemplo. No podían traer un cerdo. No podían traer un gato. No podían traer un mapache. No. Dios había dicho que un becerro, una cabra, una oveja, una tórtola, un palomín. También Dios fue específico, como ya lo vimos, en cuanto a qué se debía de hacer con cada ofrenda. Cada paso fue descrito con detalle. Degüella, desolla, lava, sacrifica. Cada paso descrito con detalle. Asimismo, Dios describe detalladamente el papel del que ofrece y del sacerdote. Nada fue dejado al azar. Nada fue dejado a la imaginación de los sacerdotes o a la imaginación del que ofrece. Nada. Todo fue regulado por el Señor. Y esto entonces, mis hermanos, debe reforzar nuestra convicción de que Dios no ha dejado su adoración a nuestra imaginación, a nuestra iniciativa, a nuestra intuición. Él ha regulado cómo quiere ser adorado por su pueblo. Él ha regulado cómo quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y podemos acercarnos a Dios con confianza, pero en los términos de Él, no los nuestros. Y lamentablemente, en muchos lugares hoy hay demasiada imaginación, iniciativa e intuición en la adoración al Señor. Intentan llegar a Dios en sus términos, a mi manera. Yo adoro a Dios a mi manera. Yo no voy a la iglesia, pero yo adoro a mi manera. ¿De verdad? ¿Se puede hacer eso? Yo me encuentro que Dios ha regulado la adoración en su palabra. Y sí, claro, usted debe adorar en su casa, pero también no debe dejar de congregarse. Eso es lo que dice la palabra. Hay adoración individual y adoración corporativa. Y yo no puedo ignorar ninguna de las dos, porque a ambas el Señor me llama. A ambas.
Luego pensemos un momento en el papel que está cumpliendo el oferente, porque es un papel activo. La persona que ofrecía debía poner su mano sobre el sacrificio, inmolarlo, a fin de que aquella víctima fuera aceptada para hacer expiación, para que pudiera cubrir su pecado. Aquel animal, de manera simbólica, está tomando el lugar del que está ofreciendo. Su sangre que era derramada cubría el pecado del que estaba ofreciendo. Y como resultado, el que ofrecía era absuelto de su culpa, no de forma permanente, porque por esa razón, por 1000 años, ese sistema sacrificial siguió y continuó. El hombre que ofrecía hoy venía mañana y el siguiente. La limpieza no era definitiva, era solamente algo temporal. Y de acuerdo a Hebreos 9, versículos 11 al 14, Cristo, como sumo sacerdote, entró en el tabernáculo más excelente y perfecto. Un tabernáculo no hecho, dice, por manos humanas. Entró en el mismo lugar de la presencia de Dios. Entró en el lugar santísimo. Y lo hizo, dice, una vez y para siempre. El sumo sacerdote entraba una vez al año. Entraba y salía. Pero Cristo entró y se quedó allí. Cristo entró y el Señor le dijo, siéntate aquí, a la par mía. Quédate aquí, hasta que tus enemigos sean puestos debajo de tus pies. Quédate aquí, no te vayas. ¿Se da cuenta la diferencia con los sacerdotes levitas? Entró no con la sangre de animales, como lo hacía el sumo sacerdote en Israel, sino que entró con su propia sangre. Y con su propia sangre consiguió el rescate eterno por su pueblo. Piensen en la santificación que fue llevada a cabo por Cristo. Porque la santificación que fue llevada a cabo por los animales, aquellos que eran sacrificados, era una santificación externa. Pero piensen ahora en la santificación que fue llevada a cabo por Cristo. Porque Cristo tiene el poder, dice el autor de Hebreos, para purificar nuestras conciencias y nuestros corazones. Purificar nuestras conciencias de obras que conducen a la muerte. Para que podamos servir a Dios. Y entonces yo me hago esta pregunta, ¿cómo anda mi conciencia? Pensando en esto. He sido purificado de las obras que conducen a la muerte. Y ahora soy apto para servir al Dios viviente. Si es así, todo esto es posible únicamente por medio de Jesucristo. Únicamente por medio de la sangre de Jesucristo, la sangre de su sacrificio. Si alguien quiere ser limpiado, no solamente externamente, sino internamente, y estar preparado para estar en la presencia de Dios, entonces esa persona debe poner su fe en Jesucristo. Esa persona debe poner su fe en la eficacia y la suficiencia del sacrificio de Jesucristo. Y gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, hoy usted y yo no necesitamos sacrificar animales. Hoy usted y yo no necesitamos rociar sangre buscando el favor de Dios. Porque Él ya ofreció una ofrenda que es suficiente para que seamos aceptos delante de Dios. Por eso usted no trajo hoy un becerrito amarrado en una cuerda. No trajo unas palomitas en una canasta. Porque Cristo ya hizo la obra. Ya la hizo. Otra vez, siga pensando en el oferente. Aquellos que hacían estas ofrendas y sacrificios no podían ir, les dije, más allá de la puerta. ¿Se acuerda que les dije? No podían ir más allá del altar de bronce, el altar de sacrificio. Ellos no podían entrar al lugar santo, ni tampoco, mucho menos, podían entrar al lugar santísimo. Ellos tenían que conformarse con quedarse a la entrada del tabernáculo. ¿Por qué? Porque la sangre de aquellos sacrificios no era suficiente para limpiar sus conciencias de pecado. Y por esa razón debían quedarse allí y no ir más allá. Pero ahora piensen en la sangre de Jesús, en la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Gracias a esa sangre, nosotros podemos entrar hasta el mismo lugar de la presencia de Dios. Podemos entrar hasta el lugar santísimo, donde está la visión beatífica, donde el rostro de Dios está resplandeciendo. Podemos entrar allí, sin temor, porque nuestras conciencias ya fueron limpiadas de obras muertas. En Hebreos 10, 19 al 22, declara que mediante la sangre de Jesús
tenemos total libertad para entrar al lugar santísimo. Ese es el lugar donde el rostro de Dios está brillando. Entramos por medio de la sangre. El autor de Hebreos dice, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo. Por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través de su propio cuerpo que fue rasgado. Pienso en las palabras de Jesús en Juan 14 cuando Él dijo, yo soy el camino. El camino para llegar ¿a dónde? Al Padre. Jesucristo no solo abrió el camino que conduce a la presencia de Dios, sino que también nos representa delante de Dios. ¿Se acuerda? Jesús entró al lugar santísimo y el Señor le dijo, siéntate aquí, siéntate a mi diestra, quédate aquí. Su sacrificio, el sacrificio de Cristo y su intermediación entonces nos dan la confianza. ¿Para qué? Para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Lo hacemos con un corazón sincero, lo hacemos con plena certidumbre de fe. Interiormente estamos libres de toda culpa, porque nuestra conciencia es un fiscal, ¿no? Que constantemente nos está señalando hacia nuestro pecado, hacia nuestra incapacidad, hacia nuestra iniquidad, hacia nuestra maldad. No podemos ganarle a nuestra conciencia. Algunos la cauterizan, pero no le han ganado. Solamente han dejado de escucharla. Pero a causa de Cristo y a causa de haber sido lavados y purificados por medio de su sangre, aunque nuestra conciencia nos acuse, dice Juan, mayor que nuestra conciencia es Dios. Mayor. El sacrificio de Cristo lleva a cabo entonces una obra completa. Porque es tanto externa, como en el caso de los sacrificios aquellos que eran una limpieza externa, pero también interna. Los sacrificios levíticos no pueden ir más allá de esa limpieza temporal, de esa limpieza externa. Pero el sacrificio de Jesucristo nos limpia de toda culpa y todo pecado. Y aquí es donde nosotros debemos dar gloria a Dios por Jesucristo, porque Él nos limpia, porque Él nos representa, porque Él nos hace aptos para permanecer delante de Dios, frente a la luz del rostro de Dios sin temor. Estaba recordando aquel pasaje cuando el rostro de Moisés brillaba a causa de la gloria de Dios que había quedado en él. Y cuando Moisés descendió de haber estado en la presencia de Dios, y el pueblo vio el rostro brillante de Moisés, que eran solamente restos de la gloria de Dios en su rostro brillante. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Fue una reacción de temor. Y le pidieron, cúbrete el rostro. Y por un tiempo, mientras el rostro de Moisés se mantuvo brillando por causa de la gloria de Dios en él, Moisés usó un velo para que no vieran su rostro. Pero cada vez que les hablaba, se lo quitaba, para que el temor volviera a ellos. Pero ahora pensemos en los privilegiados que somos nosotros, cuando venimos delante de Dios, a la misma presencia, donde su rostro está brillando sin temor. Sin temor. Y vuelvo a preguntar entonces, ¿ya ha puesto usted su confianza en Jesucristo para recibir estos beneficios de los que estamos hablando? Y si todavía no lo ha hecho, la pregunta es, ¿y qué está esperando? ¿Qué es lo que le impide a usted tomarse de esa tabla de salvación? Si todos viniéramos en un barco y de repente el barco se hunde, hace agua y se hunde y se despedaza, como pasó con el Titanic, y quedan partes flotando del barco por aquí y por allá, y usted ve una tabla por ahí que está flotando, y usted está en medio del mar y ve una tabla que está flotando allí. ¿Qué le haría a usted hacer su instinto de preservación? ¿Qué haría usted? Aferrarse a esa tabla, tratar de nadar hasta ella, y una vez que la tome, abrazarse a ella y no soltarla hasta que alguien venga a rescatarla. Jesucristo es esa tabla de salvación. ¿Por qué no aferrarnos a Él? Es seguro. En todo el universo no hay esperanza ni oportunidad mayor. Solamente Cristo nos puede salvar. Solamente Cristo nos puede poner en paz con Dios. Solamente Cristo puede garantizar que permanezcamos de manera gozosa y pacífica en la presencia de Dios. De un Dios que es todopoderoso y un Dios que es santo. Y termino con esto. Al considerar la ofrenda demandada por Dios a su pueblo, nosotros podemos ver
la gravedad del pecado de los sacerdotes de Israel, de los cuales nos habla Malaquías. Cuando ofrecían, por ejemplo, animales defectuosos, porque cada animal que fue presentado en ese lugar, fuera un becerro, fuera una cabra, fuera una oveja, fuera una tórtola, cada animal era una sombra de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso tenía que ser sin defecto. Por eso tenía que ser perfecto. Porque estaba tipificando a uno que iba a venir, que era sin defecto y era perfecto. Por eso no podía venir tuerto, no podía venir cojo, con sarna. No, porque estaba representando a nuestro Señor. Más adelante seguiremos aprendiendo de estas ofrendas para poder dimensionar entonces, seguir dimensionando la gravedad del pecado de los sacerdotes de Israel en los días del profeta Malaquías y cómo ellos estaban profanando el nombre del Señor. Vamos a orar y entregar este tiempo a Dios. Señor, te damos gracias por la bendición de estar juntos hoy, la bendición de tu palabra predicada, enseñada. Gracias, oh Señor, porque nos das este testimonio para que podamos conocerlo, discernirlo, para que podamos ver lo afortunados que somos también por causa de Cristo, su obra. Gracias, oh Señor, porque a pesar de que Israel tardó 1000 años bajo este sistema de sacrificios, que fue algo solamente temporal, nuestro Señor Jesucristo apareció para llevar a cabo una obra completa. Gracias por su sacrificio, gracias por su muerte. Gracias, oh Señor, porque Él tomó nuestro lugar. Gracias porque Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos hechos ricos. Gracias porque Él nos pone en paz contigo. Gracias porque ahora mismo Él está intercediendo por nosotros delante de ti. Gracias, oh Señor, porque podemos entrar hasta el mismo lugar donde brilla tu rostro, sin temor, con confianza, porque nuestro Salvador está sentado a la derecha tuya. Él ha hecho la obra completa y suficiente. Tú has quedado completamente satisfecho. Y podemos venir y estar en plena comunión contigo y con Él, por causa del favor que Él ha derramado sobre nosotros. Ten misericordia de cualquiera, oh Señor, que estando en este lugar todavía no haya abierto sus ojos a estas cosas. Y permite, oh Señor, que la luz del Evangelio, el poder del Espíritu Santo, penetre ese corazón y esa mente. De tal manera, oh Señor, que cualquier persona que todavía no se haya aferrado a esta fe, pueda entender esta oportunidad, esta puerta que se abre frente a sí, para atravesarla, oh Dios, y venir a la fe de Jesús, y venir, oh Señor, a ser salvado, y venir a ser pacificado contigo, y tener la misma esperanza de aquellos, oh Señor, que una vez vivimos a tu presencia a través de Jesucristo y ahora somos salvos. Ten misericordia de nuestros hijos e hijas también, para que ellos no se queden en el camino, sino que ellos puedan venir también y atravesar esta puerta, pasar este velo y ser salvados por Jesucristo. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.